mesa, gracias, es, en donde está titulada Miradas y reflexiones en torno a los procesos pedagógicos y educativos, ¿sí? La idea es precisamente retomar desde diferentes perspectivas cómo miramos los procesos educativos, desde el lugar donde estamos instalados, desde nuestra propia identidad nacional, cómo los vemos, cómo los proyectamos, cómo los interpretamos y cómo los vivimos, ¿sí? Y bueno, en esta mesa nos acompaña la doctora Verónica Mata García. Ella es profesora normalista egresada de la Nacional de Maestros, también es licenciada en Pedagogía por la FES Aragón, maestría en Enseñanza Superior por la misma FES Aragón y el doctorado en Ciencias de la Educación por el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, ¿sí? Es docente definitivo de la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM, en Aragón también, en la carrera de Pedagogía. Es investigadora educativa en el Estado de México por el Instituto Superior de Ciencias de la Educación, con la especialidad en el campo del conocimiento y la línea de investigación, filosofía y teoría educativa. Se ha desarrollado durante más de 30 años en la profesión de la docencia, mismos que se han realizado paralelamente con la actividad investigadora en problemáticas sobre la educación, sobre la docencia, la investigación en pedagogía y educación, la formación en pedagogía, la orientación educativa, y economía en el marco de las políticas educativas, el problema de la violencia sobre los cuerpos, la violencia de género, la exclusión en el ámbito de la sexualidad, la discusión sobre las otredades y la subjetividad, ¿sí? Pues bienvenida, doctora Verónica Mata García, que además déjenme decirles fue mi profesora en la licenciatura y en la maestría, ¿sí? Hola, Eh, gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. También nos acompaña de la Universidad de Granada el doctor José Luis Lupiáñez. Él es profesor y director del Departamento de Matemática Educativa de la Universidad de Granada. Sus líneas de investigación prioritarias son la formación del profesorado de matemáticas, la noción de currículum, la educación STEAM y el talento matemático. En esos campos tiene publicados numerosos artículos y ha dirigido varias tesis doctorales. Destaca en su trayectoria el liderazgo en varios proyectos de investigación y sus labores de asesoría con organismos educativos nacionales e internacionales. Precisamente, como resultado de esto es que está en estos momentos en Texas, ¿verdad? Haciendo una estancia por allá, compartiendo sus conocimientos con profesores de allá de Texas. Y pues bienvenido, doctor Luis, que además pues grandes amigos, hemos compartido en otros espacios. Y ahora también les presento al doctor Eduardo Carrasco Enríquez. Él es profesor de Matemática Educativa y Computación, doctor en Matemática Educativa por el Instituto Politécnico Nacional de México. Actualmente dirige el Departamento de Educación Básica en la Universidad Metropolitana de Ciencias en la Educación, allá en Chile, ¿verdad? En Santiago de Santiago, sí. donde desarrolla docencia, investigación y gestión académica. Sus líneas de investigación abordan la visualización gráfica, la modelación matemática, enseñanza de la matemática en contextos ciudadanos, así como la formación inicial docente. Su trabajo se orienta desde una mirada proyectiva que busca articular la investigación con el compromiso ético de enseñar desde la cultura de quien aprende. Destaca por su forma de colaboración horizontal, construyendo conocimiento junto a equipos de diversos equipos de América Latina, con quienes ha impulsado proyectos interdisciplinarios, redes académicas que promueven una didáctica crítica, situada y transformadora. Pues bienvenido, doctor Eduardo, y pues brevemente les comento la dinámica. Cada uno de ustedes va a tener un tiempo aproximado de 10, 15 minutos máximo para comentarnos cuál es su perspectiva sobre las miradas y reflexiones en torno a a los procesos pedagógicos y educativos. Y posteriormente, eh, una vez que termine la ronda de participación de los tres, vamos a abrir el espacio para que los
compañeros que nos acompañan en la mesa puedan dialogar con ustedes, profundizar algunas ideas y finalmente, pues cerrar con una participación de cierre por parte de ustedes sobre esta experiencia, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna duda. También quienes quieran tener una presentación pueden compartirla, hacer uso de la herramienta y si no, también pues es una charla, es un conversatorio, ¿sí? En donde vamos a compartir nuestros puntos de vista. Y pues si están de acuerdo, le damos la palabra a la doctora Verónica Mata, ¿sí? Gracias, Leti. Bueno. Gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. No fue porque soy mujer, ¿verdad? No, No, para nada. No, no, no. no. Espero No. que la tradición no te haya hecho hablar. Ok, Mientras bueno, 15 minutos. A ver si me alcanzan. entre 15 y 20, no, tampoco Ok, tanto. gracias, Leti. Bien, yo organicé esta presentación, como dice Leti, el conversatorio, en dos momentos. Un primer momento donde intento discutir, intento exponer y cuestionar ahí, intento hacer crítica con respecto a lo que alrededor de los procesos educativos, ahorita hablo fundamentalmente de los procesos educativos, está pasando y cómo esto que está pasando alrededor implica de forma muy fuerte, no quiero decir determina, pero sí condiciona de forma muy fuerte los procesos educativos y las cosas que suceden fundamentalmente en la educación institucional, en las aulas, en las escuelas, ¿no? Por un lado, también creo que esto que yo comento tiene cierto rasgo de generalidad con respecto a la zona geográfica de los compañeros con los que vamos a conversar, ¿no? Estamos hablando fundamentalmente de espacios donde las lógicas económicas, fundamentalmente de mercado, están teniendo una fuerte determinación en cuanto a no solamente cómo conducir los procesos educativos y hacia dónde conducirlos, sino además, y esto aquí me instalo en la discusión pedagógica, sino además con respecto a la construcción de imagen de humanidad que domina en el mundo y desde donde esta imagen de humanidad no es la única, pero sí domina. Hay otras imágenes, pero esta domina y desde donde se fragua todo este proceso, particularmente en América Latina, en México, y se determinan cosas. En este caso se discuten cuestiones que tienen que ver tanto en lo privado como en lo público y están conllevándonos a situaciones, por ejemplo, en México, de una violencia, vamos a decir violencia en dos sentidos, una violencia que tiene que ver con la constitución de una serie de normas y de reglas que van constriñendo a los sujetos de forma atroz. Y por el otro lado, un supuesto dejar hacer, dejar pasar, que se instala en la lectura de una individualidad o individuación, como dirían algunos autores, en donde no es posible, y esa es una problemática radical, no es posible eh, la relación con lo que podría constituirse como lo otro, donde esto de lo otro tiene muchas imágenes, tiene una diversidad inconmensurable y es fuerte porque si no es posible cada particularidad encontrarse o mirarse en la relación con lo otro, no es lo mismo encontrarse que mirarse. Luego entonces las formas de violencia están a la orden del día.
Hablamos tanto de la violencia normativa institucional que somete y coarta, y hablamos también de la violencia que más en el orden del sentido común está presente cotidianamente, tanto en el espacio privado de la casa, como dirían algunos autores, como la calle, que no es el espacio como en otro momento sería de la plaza pública para poder construir eh, formas de convivencia, sino simplemente es un espacio para transitar, pero además para competir. Entonces, en ese sentido, discutimos en contra de las relaciones de la economía de mercado que instauran una imagen de humanidad determinada por una lectura del progreso, el progreso a su vez vinculado fuertemente con la tecnologización, y que además va a implicar la exclusión de otras formas de vida, muchas otras, que podrían tener sentidos de progreso completamente distintas, pero no son consideradas. Incluso son descalificadas, son invalidadas y son en muchos casos colocadas como inferiores. Y aludimos lo que en México serían zonas indígenas, zonas rurales, las áreas que rodean a las ciudades, las conurbadas, ¿no? En donde se viven de muchas otras formas y no necesariamente de esta forma en donde el progreso fundamentalmente tecnológico es el fin. Ello además implica también la necesidad desde estas políticas económicas de construir un cierto sentido de la educación, y aquí hablo de la educación, en donde los sujetos se vean sometidos y cooptados por esta imagen de humanidad que se hace pasar como natural, pero no es natural, porque bueno, seguramente estamos de acuerdo en que nada de lo humano es natural, todo de lo humano está vinculado a alguna expresión de la cultura. En ese sentido, hay dos discursos que, cuando menos en México, tienen una fuerza impresionante, han construido formas de pensamiento que reducen el sentido de la educación en el ámbito de la escuela a un fin. Y el fin es ser capacitados. Nótese que no dije educados, no dije formados, no digo que aprendan, simplemente ser capacitados para poder desarrollar alguna actividad productiva y poder obtener algún beneficio económico. Ese es el sentido común del para qué voy a la escuela, al menos en México. Y esto está vinculado con dos discursos que son muy fuertes. Uno, el discurso psicologista del control sobre las emociones, hacernos creer que un sujeto es inteligente porque controla sus emociones. Y el otro, articulado a este, son los discursos de la resiliencia, discursos de una moral productivista afiliado y articulado con la política neoliberal, que lo que intenta, como diría Luhmann en los 70s, antes de todo esto, necesitamos crear máquinas perfectas para que puedan de alguna manera no ser un estorbo en la lógica de la constitución del sistema de comunicaciones, de tal manera que lo humano se vuelva no solamente no un elemento del sistema, sino un elemento que no enturbie la lógica del sistema. Y Luhmann hablaba de eso, de máquinas perfectas, y criticaba la pedagogía como ineficiente, en tanto que no había podido controlar justamente este sentido de lo humano que nos hace no ser desde la tecnología perfectos. A partir de todo esto, entonces, pensamos en procesos educativos que están ligados ideológicamente a hacernos creer que si nosotros atendemos a esta relación entre control de las emociones y resiliencia, por lo tanto, estamos logrando sujetos educados. Y eso es
desde lo que yo he estado trabajando, me parece que es falso. Pero no solamente es falso, sino además implica la anulación de los sentidos históricamente hablando de la educación, sino además también implica la exclusión de lo que se hace pensar como una política, incluso a nivel mundial, del reconocimiento de la diversidad. Desde esta lógica no es posible reconocer diversidad y entonces la frase reconocer la diversidad se vuelve simplemente eslogan, se vuelve algo manoseado y vacío de sentido y de significado. A partir de esto, yo trabajo, y este es el segundo punto, intento trabajar desde una lectura pedagógica y desde este sentido de lo pedagógico, me gustaría, en el tiempo que me queda, me gustaría proponer esta discusión de la cual ya hablaba la doctora Leticia con respecto al proyecto de la nueva escuela mexicana, un proyecto que tiene 3 años en los cuales se ha estado desarrollando. Desgraciadamente se empieza a desarrollar por allá del cuarto año del sexenio anterior, más o menos, cuarto, quinto año, con mucho desconocimiento de en el primer año de este sexenio parece ser que logra cierta claridad, pero quiero decirles que es un proyecto que si nosotros leyéramos los documentos antes del proyecto, antes de lo que es el proyecto educativo, es importante hacerlo notar, no es una reforma educativa, no es un modelo educativo, el proyecto mismo está en contra de ser reforma y de ser modelo. El modelo de alguna forma se percibe como algo que cancela, que cierra. No. Y si leyéramos los documentos que anteceden al discurso del proyecto educativo de la nueva escuela mexicana, encontramos que hay como reminiscencias, quizás son solo reminiscencias, de un cierto sentido pedagógico que requiere de reconocer el sentido de la idea de formación como un elemento necesario para poder reinstaurar lo que podríamos llamar la sociedad civil o reconstruir los diferentes grupos que constituyen el orden de la sociedad civil, de tal forma que pudiéramos construir, que pudiéramos crear ciertos convenios y articularnos como tales para poder aprender a vivir con el otro, convivir. Creo, y es algo que yo le manifiesto a no solamente estudiantes de licenciatura, sino a estudiantes de posgrado, creo que hoy en México no nos queda otra cosa más que intentar hacer de los espacios de la escuela mínimos lugares de una pequeña convivencia que le pueda dar certeza de existencia a la diversidad y que eso pueda crear posibilidades de recreación de procesos y de relaciones en un cierto sentido ético para intentar, ¿cómo decirlo? Para intentar lograr pasar, para intentar lograr resistir frente a lo que son, por un lado, estas políticas económicas y ahora con toda la política de Estados Unidos y lo que todos sabemos que ha sucedido particularmente con algunos países, ¿no? Que pudiéramos resistir frente a ello en el ámbito de lo internacional con respecto a lo particularmente en México y por el otro lado, que pudiéramos intentar comprender por qué vivimos esta violencia que estamos viviendo, en donde, según algunos autores y según algunos procesos que hemos intentado interpretar, hemos roto los vínculos, es decir, los vínculos que nos ataban en la lógica de la estructuración de la familia, en la lógica de la estructuración de las diferentes instituciones, estas que aparentemente están formalizadas y las que aparentemente no lo están. Sin embargo, hoy
están en una ruptura y la ruptura ha generado un caos donde es muy difícil relacionarse con los otros. Esto, el proyecto de la nueva escuela mexicana lo visualiza de alguna manera si nosotros recuperáramos 3 elementos, y con eso, si todavía tengo tiempo, Leti, no sé, ya me perdí en el tiempo, con eso me quedo, ¿va? Uno, el proyecto de la nueva escuela mexicana está fundado en 8 principios fundamentales. Un principio fundamental es un principio político. Fíjense, es político en términos de la polis, de la ciudad, no de la política que se vive en la actualidad y de las relaciones de gobierno, porque hay una diferencia entre política, lo político, y el gobierno. No es lo mismo. Entonces, una necesidad de aprender a vivir con el otro en términos de que es otro porque hay algo de ese otro que no está en mí, y entonces también hay algo de mí que no está en ese otro, y esa riqueza de la diversidad, esa riqueza de la diferencia, es aquello que nos posibilitaría, qué curioso, y nos posibilitaría iniciar lo que pedagógicamente tendría que reconocerse como la necesidad de reconstituirnos como ciudad. Es decir, ser ciudadanos de la ciudad, porque hemos proyectado la ciudad. Ah, ya. Perdón, Leti, me salí, Ah, no sé, ya ya estoy de está. vuelta. Ya, sí. Nos Perdón, quedamos precisamente termino. cuando hablabas de las Entonces, en diferencias. estos principios que están con base en lo que se llama el humanismo mexicano, está la relación política, la relación ética, aprender a vivir con el otro, está la necesidad de reconocernos como parte de la naturaleza, y algo muy importante, como parte de los seres vivos que además también necesitan respeto. Eso a mí me parece coyuntural. Segundo, en el proyecto de la nueva escuela mexicana aparecen contenidos que en otro momento habían sido exiliados de los proyectos y de las diferentes reformas que México vivió desde los 70. Estoy hablando desde el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, imagínense, hasta el proyecto de Enrique Peña Nieto. Muchos años de meternos en la cabeza las formas de pensamiento, primero globales y después del neoliberalismo, para hoy intentar quitarnos muchas marañas e intentar comprendernos de otra manera. Es muy fuerte el asunto y es muy duro el trabajo. Entonces, aparecen contenidos que fueron excluidos y que están vinculados con la reflexión filosófica, que están vinculados con la necesidad de pensar en una relación crítica frente a lo que el sentido común nos propone. Aparecen contenidos vinculados al arte, a la ciencia, contenidos que habían sido excluidos porque los contenidos estaban determinados por el tipo de habilidades para el trabajo en relación a los ámbitos laborales y de productividad que en México se instalaban. Y en un tercer elemento, y que también aparece muy importante, es que la lógica curricular del proyecto ni es vertical, ni es transversal, ni es horizontal, sino es circular. Es decir, cómo comprender un espacio de realidad, pero a través de la construcción de un pensamiento que articula y que no segmenta, en donde requiero de saberes de la ciencia, requiero de saberes de las humanidades, requiero de saberes de lo social, de tal manera que todos los saberes articulados al intento de comprender un ámbito de realidad
me permite entonces no solamente comprenderlo a sino además comprenderme a mí mismo en la relación con ello y articularme con lo otro. A mí me parece que, claro que tiene sus bemoles, claro que tiene sus vacíos, no creo en el concepto de perfecto con respecto a lo humano, creo que tendríamos que deshacernos de ese concepto. No hay perfección en lo humano porque todo sentido de perfección anularía la diversidad y en ese sentido creo que el proyecto tendría muchas posibilidades de resarcirnos como ciudad en relación con los ciudadanos. Sin embargo, hay un problema. El problema somos nosotros, los maestros, el problema es la administración y el problema es que mucho tiempo dejamos de leer, mucho tiempo dejamos de escribir, de cierta forma que intentáramos discutir el sentido y la construcción y la comprensión de la naturaleza humana, de tal manera que esto nos permitiera reconstruirnos, reconocernos y comprendernos en la relación histórica del tiempo presente que vivimos. Y Gracias. eso nos está costando muchísimo trabajo. Hay un problema de lectura, hay un problema del comprender, que no es un comprender en términos de reproducir, sino es un comprender hermenéutico, y esto implicaría un trabajo muy fuerte, no de capacitación docente, sino de formación docente. Es algo que intentamos en algunos lugares y bueno, hay visos, se asoman posibilidades, pero apenas. Creo que el proyecto nos está quedando grande. Y ahí hay una crítica a nuestra historia, hay una crítica a la formación de maestros y hay una crítica a cómo el sentido de lo humano se ha venido reduciendo a esto que la tecnología ahora nos coloca de frente. Claro, y ahí me quedo sin hablar porque ya no me dio tiempo de las IAs, ¿no? Gracias, Y pero toda bueno, la tecnología. Gracias, Leti, en perdón el si segundo me momento, no te extendí. preocupes, no te preocupes, en el Gracias. segundo momento. Pues, doctor Lupiáñez, usted ahora nos comparte otra